Muy bien, nos vemos de nuevo. Sean todos bienvenidos. Saludamos a todos aquellos que están en línea. Gracias nuevamente por estar con nosotros. La semana pasada les hablé de la nostalgia, ¿se acuerdan? Y se hizo referencia a que Pablo habla que el Espíritu Santo es el mismo para todos los creyentes. Pablo hablaba de que el Espíritu Santo es quien da los dones y que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Entonces le hablaba de cuando nuestros pensamientos o sentimientos se anclan de 30, 40 años atrás, cómo se vivía el Evangelio, que si era mejor, porque siempre suele ser mejor, así habla la nostalgia, pero no, el Espíritu Santo es el mismo, ¿no? Y quiero darle algo de continuidad a la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Y esto es algo que a veces trae de cabezas al creyente incluido. A veces esto nos ha traído de cabezas en algún momento de nuestra vida, la obra del Espíritu Santo. Y sobre todo cuando no tenemos señales, señales milagrosas. No tengo señales. Creo que esto alguna vez lo pensamos, lo sentimos o lo vivimos. Y creo que las señales son importantes para este mundo, las señales milagrosas son importantes porque a partir de las señales creo que muchas personas pueden creer en Dios, pueden creer en Cristo como Señor y Salvador, que al final esta es como la tarea, como la meta, ¿no? El Espíritu Santo se dice que es dado a todo creyente que ha aceptado a Jesucristo como único, ojo, único Señor y Salvador. No hay otro mediador, solo hay un mediador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucita después de ese tercer día, ¿ok? Dice que se aparece nuevamente y está unos 40 días más hasta que asciende para sentarse a la diestra de el Padre. Y en esos 40 días, él dijo que a algunas personas que estaban con él les dijo que se recluyeran en un lugar y que el Espíritu Santo vendría sobre ellos con un fin y con un propósito, que fuesen testigos de él. O sea, que hablaran la palabra de Dios, que predicaran por todo lugar y fuesen sus testigos. Y esta es como la esencia del por qué o para qué, más bien, para qué sería el Espíritu Santo habita también en cada creyente. Sí, yo sé que habita para ayudarnos, sé que habita para guiarnos, para consolar, eso todo está allí, es verdad y es correcto. Pero a la hora de el ejercicio de cómo voy a desarrollar mi cristianismo, para qué voy a desarrollar mi cristianismo, todo tiene un mismo fin. No solamente habla de nosotros, sino que nosotros podamos ser testigos de Jesucristo. O sea, dar testimonio y hablar a la gente del Señor Jesucristo para que ellos abran su corazón, así como un día lo abrimos nosotros, y puedan, aquellos que abren su corazón a Cristo, empezar a conocerle, empezar a amarle y empezar a caminar con él. Pero esto a veces con el tiempo, cuando hablamos y por aquí y por allá, puede quizás traer cierta confusión al creyente cuando ve que pasa determinado tiempo, cuando sí que está haciendo eso de ser testigo, pero puede ver que pasa el tiempo y no tiene señales milagrosas que le acompañan. Entonces, claro, no falta siempre quien te va a decir por allí, única y exclusivamente y a veces descontextualizado, que el creyente o al creyente las señales le tienen que seguir, porque Cristo dijo a sus discípulos, a los tan conocidos apóstoles, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, harían esto, harían lo otro. Entonces, cuando vemos que quizás eso a través de nuestra vida no ocurre, podemos decir, no tengo señales. ¿Cuál es la obra entonces del Espíritu Santo en mi vida? Y damos tal importancia a las señales que podemos llegar a frustrarnos cuando no vemos que las señales sean a través de nuestra vida y señales milagrosas. Nosotros vemos la Biblia y vemos como Moisés
partió las aguas en dos, dividió las aguas en dos. El Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? No clames a mí, extiende tu vara. Y pum, y las aguas se abrieron. Nosotros vemos también cómo en la vida de Josué ocurrió algo similar. Las aguas se dividieron cuando creyeron para que ellos pudieran cruzar el río y tomar la tierra de Canaán. Nosotros vemos, por ejemplo, como grandes hombres de Dios hicieron cosas extraordinarias, maravillosas. Nosotros podemos ver cómo Elías, por ejemplo, dijo que no llueva y no llovió, que llueva y volvió a llover. Nosotros vemos cómo ese mismo Elías tuvo que visitar una viuda y esa viuda tenía muy poco de aceite de harina y se multiplicó porque él declaró palabra, tenía fe. Y de allí para adelante, cuente los milagros, cuente los grandes hombres de Dios. Y esto es maravilloso, porque a través de estas grandes señales, muchos creyeron. Pero eso tan maravilloso a veces puede deslumbrar a alguien, no para seguir creyendo, y hablo exactamente de un creyente, sino quizás para desmotivarse, porque las señales no son a través de su vida. Y tengo que decirle que la obra del Espíritu Santo es múltiple, la obra del Espíritu Santo es para todos. El obrar del Espíritu Santo en cada creyente es una forma tan particular que Dios ha dado a todos y cada uno de nosotros, que a veces miramos más al otro lado a como el vecino obra o como el Espíritu Santo obra a través de ese vecino y nos olvidamos de mirar a nuestro lado y ver cuáles son las formas que el Espíritu Santo quiere usar a través de mi vida. Entonces hay un relato y me inspiro en estas palabras para traer ánimo o por lo menos intentarlo a aquellas personas que quizás ven que las señales no le están acompañando o no tiene señales milagrosas, prodigiosas, de estas señales que son muy llamativas. Y dice, se fue al otro lado del río Jordán. Esto habla del Señor Jesucristo. Se escapó en algún momento. Este relato es en el Evangelio de Juan, porque lo querían arrestar, lo querían prender. Pero él se escapó. Y cuando se escapó dice que se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio. Y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros. Muchos o los que siguieron al Señor Jesucristo en este momento, cuando decidió volver al río Jordán, donde había sido bautizado por Juan, Juan el Bautista, como es tan conocido, muchos de ellos comentaban y decían, Juan no hacía señales milagrosas, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. O sea, la gente estaba diciendo, Juan no hizo milagros, señales no le acompañaron, pero todo lo que nos dijo acerca de este hombre, de Jesucristo, todo resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo un día de Juan que no había otro profeta más grande que Juan. Y nosotros vemos como ese gran hombre, ese gran profeta, que hizo creer a muchos en el Señor Jesucristo. Porque de Juan se hablaba de que él mismo lo dijo. Yo no soy el Cristo, cuando alguna vez le preguntaron. Claro, porque la gente veía que la gente seguía a Juan. Sobre todo aquellas personas que estaban en eminencia en aquel tiempo, en un cargo espiritual o religioso o institucional, veían cómo la gente empezaba a seguir a Juan. Y Juan empezaba a hablar de una forma que a la gente le gustaba. Y entonces Juan empezaba a hablar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Juan un día recibe del Señor en algún momento, bautiza a la gente el agua para arrepentimiento.
De hecho, hago un paréntesis. El bautismo de Juan no es el mismo bautismo espiritualmente que mandó el Señor Jesucristo para cada creyente. Juan bautizó antes de que el Señor Jesucristo diera la orden a sus discípulos de que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan bautizaba como una señal en la vida de las personas de que querían arrepentirse. Entonces, ven, te bautizo. Y entonces la gente, aquellos hombres miraban, ¿y este por qué bautiza a la gente en agua? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Entonces le preguntaba muchas cosas. ¿Tú eres el Cristo? Le dijo, no, no soy yo, ni soy digno de desatar el calzado de sus pies. Yo solamente soy alguien enviado antes que él, aunque él fue primero, Jesucristo, para preparar la tierra, para preparar el terreno, para que los corazones estén más sensibles. Esto era lo que Juan decía de sí mismo. Y entonces Juan hablaba y estaba en el desierto. Y aquel lugar en el río Jordán donde Juan se bautizaba es como uno de esos lugares que identifican mucho a una persona. Yo soy de los que pienso que a veces si alguien quería, ¿dónde estará Juan? En el río, bautizando gente. Ah, vamos allí, que allí debe de estar. Porque hay lugares que identifican a personas. O con lugares podemos encontrar a personas. A veces queremos encontrar a alguien, no está muy accesible para encontrarle y decimos, vamos al parque que a lo mejor él va mucho a ese parque, vamos a esa tienda que él suele ir mucho allí. Creo que el río Jordán, o por lo menos esta parte donde él bautizaba, era muy típica para que la gente viera a Juan o identificara que Juan podía estar allí, porque parte de su trabajo se hacía allí. Pero había algo que Juan no tenía. No tenía señales milagrosas. Sí, quizás como le pasa a usted, quizás como me pasa a mí. No tenía esas señales milagrosas. Esas señales que muchos demandaban y que muchos demandan en este tiempo. Porque a usted le habrá pasado que alguien le dice, bueno, demuéstrame con un milagro que Dios existe. Y a veces es como que esa frase nos desarma. Creo que Juan es el digno ejemplo de la obra del Espíritu Santo en una persona y a través de una persona para grandes cosas, sin señales maravillosas que la acompañaran. Porque entonces hay un momento en el que Juan es arrestado, Juan duda de que Jesucristo, el que caminaba por aquellas calles, cuando él estaba en la cárcel, ¿será que sí es? No se habla muy bien de qué pensaba Juan en la cárcel. Pero si yo me pusiera en los zapatos de Juan, ¿y por qué no me saca de acá? En fin, Juan muere. Juan es decapitado. Cortan su cabeza casi que por un juego promesa que tuvieron dos personas y Juan muere. Pero su legado continuó. Y entonces yo sé que su corazón a veces le ha dicho, tú estás mal. Porque mira las señales que hace el otro, cómo Dios le respalda. Y tú no tienes milagro, no tienes señales maravillosas. Y cuando eso ocurre una vez, uno sigue. Porque uno dice, el Señor también me ha llamado para grandes cosas, o uno dice, el Señor me ha llamado para hablar a los perdidos, el Señor me ha llamado también para hacer esto, para hacer lo otro. Y pasa el tiempo y tu corazón vuelve a decirte, mira cómo Dios está obrando a través de esta persona. Mira cómo Dios está usando a fulano, cómo Dios está usando a este. Pero uno sigue y sigue pasando el tiempo. Y uno sigue amando a Dios, creyendo en Dios, creyendo que Jesucristo es Dios, que Él murió, que Él se entregó, que Él resucitó, que Él es el Salvador y que toda la humanidad necesita rendir su corazón a Él. ¿Para qué? Para que no se pierdan y puedan tener la vida eterna. Y sigue pasando el tiempo. Y entonces un día tu corazón te dice,
Oye, mira a esa persona, tú tantos años que llevas como creyente y ni una mosca has resucitado. Mira a ese que lleva 6 meses, cómo Dios hace milagros a través de su vida. Y ese en ese momento, quizás un poco después, cuando uno se replantea, Dios, ¿qué está haciendo en mi vida? ¿O en qué estoy yo fallando para que Dios no me use de la forma que usa a fulano? ¿Qué estoy haciendo mal para que el Espíritu Santo no se mueva a través de mi vida? Y es cuando aquí comienzan las comparaciones y las dudas. Oye, es tremendo este relato, me impacta, porque no poca gente le siguió al Señor Jesucristo, mucha gente. Y cuando le seguían, reconocían qué les había o quién les había motivado a seguirle. Y todos apuntaban a Juan el Bautista. Sí, reconocían. Juan el Bautista no hizo señales ni maravillas, no hizo prodigios. Nosotros vemos al Señor Jesucristo, del cual Él habló, que resucita a los muertos, que multiplica los alimentos, que sana a la gente, que es atormentada o poseída por espíritus, por demonios, son libres, quedan libres. Y la gente veía eso. Y la gente quizás se replanteaba, ¿y por qué Juan no hizo estos milagros? Y Juan, ¿por qué quizás no hizo estas señales? Pero lo que realmente le importó a la gente fue, todo lo que Juan nos habló de él resultó ser cierto. Y muchos, dice, creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por las señales y maravillas que Juan hizo? No, porque Juan decidió hacer las obras que su padre le había mandado hacer, hablar, predicar. Sí, si uno mira para atrás, uno ve como, wow, los profetas, Elías, Eliseo, hicieron tremendísimos milagros. Uno ve como los compañeros en el tiempo del Señor Jesucristo, nuestros hermanos en la fe, dice, wow. Pero uno ve que Juan el Bautista no. Y a veces nosotros somos Juan el Bautista y no nos damos cuenta porque nos comparamos y a partir de las comparaciones nos surgen las dudas. Si nos comparamos con el hermano, la hermana en la fe que Dios usa en determinado aspecto, nos comparamos con ese hermano y esa hermana que por la gracia y la obra del Espíritu Santo, Dios usa esa persona para liberar a cautivos que tienen presiones demoníacas o posesiones demoníacas. Y entonces nosotros vemos cómo esa persona ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Y nosotros vemos cómo el tormento que alguien tenía, ese hermano, esa hermana o esa persona, oró y el tormento se disipó, se fue, desapareció. Y nosotros nos vamos a casa a hablar seriamente con Dios, a decirle, a ver, tú eres el Dios de él, de ella, pero parece que no eres mi Dios. Y si el Señor contestara en esa conversación, podría decir, ¿por qué? Pues porque a mí, cuando yo oro, nada ocurre. Ninguno queda libre de sus demonios. Ninguno se levanta de su enfermedad. A ninguno le he restablecido su salud. Ese milagro por el cual enumeramos todo lo que no ocurre en nuestra vida o a través de nuestra vida, pero que sí está ocurriendo a través de la vida de otra persona. Y entonces es cuando creo yo que el Espíritu Santo tiene que darnos un toque de atención y creo que por esto viene esta palabra hoy a su vida, viene hoy a su corazón. Porque el Espíritu Santo necesita continuar obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y entonces Pablo, ahí un día a los de Éfeso les escribe y les dice algo, creo recordar que es el capítulo 2, versículo 10.
Y habla algo así como que Dios que nos creó ha preparado buenas obras. Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes de mano para que nosotros anduviésemos en ellas. Predestinación de parte de Dios. Buenas obras. Entonces el Espíritu Santo necesita seguir obrando a través de nuestra vida para esas buenas obras, las cuales serán para nosotros y para que otros se beneficien también de esas buenas obras. Porque sí, yo sé que no es tan prodigioso y no es una señal manifiesta de milagro ir a visitar a alguien a la cárcel, pero quizás esa es la obra del Espíritu Santo para que usted le muestre a Cristo a esa persona. Sí, porque yo sé que quizás no es una señal prodigiosa ni milagrosa que usted pueda tocar la puerta de su vecino o de su vecina, que ya está quizás muy anciano, muy anciana, o quizás tiene algún impedimento para bajar a la calle, ir a la tienda y comprar sus alimentos, pero usted va. Yo sé que eso no es una señal milagrosa ni prodigiosa, pero quizás es la obra del Espíritu Santo a través de su vida. Porque el final de todo esto debe ser que los corazones se rindan a Cristo, vean a Cristo, le reconozcan y se entreguen a Él. Porque sé que nuestro corazón a veces nos engaña. Dios dijo, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién le conocerá? Y a veces no nos es suficiente. O quizás hay una desproporción entre lo que queremos y lo que Dios quiere. Porque esa mujer a la cual tú llamas día a día para preguntar cómo estás y preocuparte por ella, estoy seguro que está siendo impactada por el Espíritu Santo y por tu vida y por la obra que el Espíritu Santo hace a través de su vida. Y cada vez su corazón está más cerca de decir, Señor Jesucristo, te recibo como Señor y Salvador. Pero como me ando comparando y parece que son mejores las señales que aquella obra que no tiene señales. Mire, Juan iba tan alegre y tan campante por la vida hablando de Cristo, sin ningún tipo de señal milagrosa. Y el Señor Jesucristo dijo, no ha habido otro profeta como Juan. A ningún otro profeta se le dio a hablar de una forma tan entendible de Cristo como lo hizo Juan. A ningún otro profeta le fue revelado, por lo menos que haya quedado escrito, tan detalladamente la obra de Cristo. A Juan sí, y no tenía señales. Y tengo que decirle esto. Sé que alguna vez le pasó. Esto es inevitable. Ese día que usted dudó, pero tenía fe. Y esto suena, no, yo dudo cuando no tengo fe, no, déjeme terminar. A veces hemos dudado teniendo fe. ¿Y sabe por qué hemos dudado? Porque nos hemos comparado con las señales que otros hacen. Si usted dudó un día y quizás el mismo día no cayó en la cuenta de esto, pero al día siguiente o 2 días después dijo, pero ¿yo por qué dudé si yo tenía fe? Quizás déjeme brindarle un poco de luz en esto. Quizás dudó. No porque no tenía fe, tenía fe. Dudó porque empezó a compararse con otras personas, de cómo Dios les está usando. Mire, el discurso que le doy no es un discurso de no desear que Dios me use también para hacer señales. El discurso que le estoy dando, la palabra que intento transmitirle,
Es para que su corazón recobre ánimo cuando quizás a través de su vida no están ocurriendo o no han ocurrido señales y prodigios milagrosos para que la gente crea o para que alguien sea beneficiado. El mismo espíritu que tiene la persona que hizo la señal milagrosa es el mismo espíritu que tiene usted. Y hay gente que tiene necesidad de ver señales milagrosas, pero hay gente que no tiene esa necesidad. Y entonces si hay gente que no tiene necesidad de ver esas señales milagrosas, creo que es ese público al cual también todos estamos llamados a hablarle de Cristo. Hay gente que quizás no quiere ver una señal para creer en Cristo, sino que quiere ver simplemente cómo le llamas y le preguntas cómo está y le dices, estoy aquí para servirte en lo que necesites. Hay gente que no va a necesitar quizás una señal milagrosa, pero va a necesitar que un día tenga que ir al médico y no tenga quien le acompañe y tú le digas, dime la hora, dónde quieres que nos veamos, que yo te voy a acompañar. Y eso puede ser más que suficiente, porque Juan no tenía señales. Pero cuando la gente vino a Cristo, dijeron, todo lo que nos dijo de Él es verdad, es cierto, creamos en Él. Porque cuando usted diga que Cristo es amor y no tenga señales, pero la gente ve que usted da amor, cuando cara a cara están con Cristo, aquí, en con este cuerpo, en esta tierra, van a decir, todo lo que me dijo es verdad de Cristo. Me dijo que Cristo era amor y me demostró amor. Ahora, sigamos con una tarea. Descubrir e insistir. Porque claro, no doy estas palabras para que usted se vaya de este lugar con un ánimo y otros se vayan desanimados. Bueno, entonces las señales nunca serán para mí. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Es ahí donde necesitamos descubrir e insistir. Porque quizás no se me va a dar muy bien algo siempre, pero en momentos puntuales se me va a dar bien. Saúl, el rey Saúl, no supo ser ese tipo de rey que quizás Dios necesitaba para su pueblo. Ya el pueblo pidió un rey y entonces Samuel le dice a Dios, oye, esta gente pidió rey, esta gente se pasa. Y Dios dijo, no, no te preocupes, no te desprecian a ti, me desprecian a mí, dales un rey como lo pidieron. Y entonces el escogido es Saúl. Y Saúl empieza muy bien, pero luego se tuerce el tipo. Y hay un momento que Saúl se encuentra con un grupo de hombres profetas de Dios que venían a su encuentro y estaban profetizando. Y el ambiente de profecía que había en ese momento envolvió el poder de Dios, se tomó la vida de Saúl y también empezó a profetizar. Pero no se dice que Saúl era un profeta, pero profetizó. Porque es allí donde nosotros estamos llamados a descubrir, Señor, soy útil en tus manos para lo que me pidas. Y es en algunos momentos donde quizás no tenemos, llamémoslo así, reconocido ese don de orar por las personas para que sean libres, pero hay un momento en el cual el Espíritu Santo te inspira para orar por alguien y esa persona queda libre, es liberada. Ay, yo esto nunca lo había hecho, ni siquiera es allí donde empezamos a descubrir las buenas obras que Dios preparó para que yo anduviese en ellas. Es allí donde empiezo a descubrir que el Espíritu Santo, quizás digo, me da como ese don o esos dones para que yo los ejerza, que son como mi base de servicio, mi fijo. Pero el Espíritu Santo también va a usarme en otras cosas, quizás no de base, no fijo, no siempre, pero en momentos puntuales sí. Y es ahí donde tengo que descubrir como base teniendo en mi corazón
el único deseo de servir y de agradar a Dios en lo que sea. Porque creo que esto a veces no hacemos. Ponernos al servicio 100% del Espíritu Santo para lo que sea. Todos nos pondríamos al servicio del Espíritu Santo si se tratase única y exclusivamente de señales milagrosas. Sí, yo sé que hay mucha necesidad en la localidad que vivimos, en la ciudad, en el país, en la nación. Hay mucha necesidad de que los enfermos sean sanados, de que los que están oprimidos por demonios sean libres, de milagros económicos, de milagros, no lo sé, de cualquier índole. Sé que hay mucha necesidad de esto. Y ojalá Dios use nuestras vidas también en eso. Una vez alguien me preguntó, digo, pastor, ¿Dios a usted le ha usado para que gente sea sanada? Y le he contestado, sí. Ay, yo no sabía. Pero que porque usted no sepa, no quiere decir que no. Sí me ha usado. ¿Y le usa siempre? No. Por muchos de ustedes he orado y no ha ocurrido nada. O por lo menos nada de lo que es muy visible, esa señal milagrosa. Pero dígame si no, a todos les he abierto mi corazón para decirles en qué puedo ayudarle, en qué puedo servirle. Descubra con el Espíritu Santo. Y terminemos con esto. Insista, por favor, con el don o los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Si no hay manifestación de señales milagrosas en el don o los dones que el Espíritu Santo le ha otorgado para servir, por favor, no los deje, no los abandone, no los haga de menos, siga insistiendo. Porque la insistencia va a traer la recompensa realmente. Porque la insistencia de tu don abrirá el corazón de muchos para Cristo, como ocurrió con Juan. Juan insistía, insistía, Él viene. Juan insistía, el reino de los cielos se acerca. Juan insistía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. E insistía e insistía. Y en el momento que estaba allí ya, que sus corazones ya no podían más, cara a cara con Él dijeron, es verdad lo que nos dijo ese otro que insistió. Este es el Cristo. Y entregaron su vida a Él. Yo no sé cuál es el don o los dones que usted sabe que ahora mismo tiene. Quizás vendrán otros. Siga descubriendo, por favor. Pero insista con los que tiene o con el que tiene. Porque la insistencia de su don va a hacer que el corazón de muchos se abra para Cristo. Y no se me entristezca, no se me amargue, porque señales milagrosas no están ocurriendo a través de su vida. Si tendrán que ocurrir, tendrán que ocurrir. Pero la obra del Espíritu Santo también es a través de su vida, porque es múltiple, porque se manifiesta de muchas formas. Amén. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Vamos a decirle al Espíritu Santo, gracias por estar en mí, gracias porque tú continúas haciendo la obra en mi vida y a través de mi vida. Y como tú quieras hacerla, yo seguiré insistiendo con ese don, con esos dones, porque al final el deseo es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerde esto y se lo digo antes de orar. No todos van a creer por señales. Sé que quizás es más fácil para muchos creer por señales, milagros prodigiosos, pero también hay grupos de personas, muchas, que no necesitan creer por una señal prodigiosa, milagrosa. Muchos van a creer simplemente porque tú estés ahí acompañándolos, porque tú estés hablándoles y porque tú les muestres a Cristo, el Cristo de la palabra y el Cristo del testimonio de tu vida. Amén. Oramos pues, Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu inmenso amor. Gracias por el tiempo que cada uno de nosotros dispone para acoger tu palabra e irnos para ponerla por obra.
Hoy queremos pedirte, Padre. Quizás no tenemos señales, quizás alguno dice hoy, lo dijo ayer o viene días atrás diciéndolo. No tengo señales, las señales no me acompañan. Espero, Padre, y te pedimos hoy que tu palabra no sea en vano para esa vida y para ese corazón. Porque así como Juan no tuvo señales, la gente dijo, pero todo lo que me dijo de Cristo es verdad. Cristo, me rindo a ti, entrego mi vida a ti. Porque la obra del Espíritu Santo, Padre, sigue, continúa, es diversa, es múltiple. Y a cada vida les he dado dones para ejercerlos y ponerlos por obra. Ayuda a cada vida que se compara con las señales o con cómo otros, Señor, tú los usas. Ayúdale para que no se compare más, porque así va a disipar muchas dudas. Y todo aquel padre que tenga dudas, te pido, ayúdale para que sean disipadas y para que pueda realmente descubrir con el Espíritu Santo cuáles son las obras que tiene que hacer, cuáles son sus dones, cuál es su llamado, cuál es su obrar para que la gente entregue su vida a Cristo. Ayúdanos para que insistamos con nuestros dones. Quizás no sean muy llamativos, quizás no sean muy al público, quizás no sean muy extraordinarios como muchos quizás quieren ver, pero es lo que tú nos has dado y seguiremos insistiendo. Es una honra que nos hayas dado dones y es nuestro derecho, nuestro deber, seguir insistiendo con ese don, porque creemos que el corazón de muchos se abrirá por la insistencia y el ejercicio de los dones en nuestra vida. Ayuda y levanta a cada uno, Señor, de nosotros, para que creamos que todos hemos sido llamados para algo y que todo en ti es grande, es importante. Todo, Padre, para la gloria y la honra de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.